Gracias. ¿Un maldito? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿bien? Yo quiero agradecer a la compañera Silvia Alejandra que os haya dejado bien relajaditos y bien tranquilos, y luego a Eduardo y a Beauty Food que os han llenado de emoción, y entonces ya esto ya es, tengo el terreno hecho. Mi charla tiene menos emoción y menos paz interior. Vamos a hablar de un concepto muy específico que es el mecanismo de Windlass. Vamos a hablar de un concepto muy específico de biomecánica que se llama el mecanismo de Windlass, y un poquito de su descripción, evaluación y las repercusiones que tiene a la hora de caminar. ¿Conocen el mecanismo de Windlass? ¿No lo conocen? Bueno, vamos a ir poco a poco. Primero, esto es una parte que vimos ayer, cómo existen movimientos acoplados en el pie, y cuando en el retropié existe una pronación, en el antepié, cuando estamos en cadena cinética cerrada, existe una supinación complementaria. Y luego vemos aquí a la derecha este esquema que a mí me gusta mucho utilizar como si fueran los engranajes de un reloj, donde vemos que cuando el retropié se rota en un sentido, el antepié va a hacer un movimiento complementario en el sentido opuesto. Cuando existe una pronación y, por ejemplo, vemos que el astrágalo, como decía ayer el profesor Bernardino, cuando el astrágalo prona y se desplaza hacia el interior, rota en sentido interno, y por lo tanto la tibia y el peroné, que están abrazando a ese astrágalo, van a rotar en el mismo sentido. Por lo tanto, cuando existe una pronación, la tibia también va a rotar en sentido interno. El fémur, que está apoyado encima de la tibia, rotará también en sentido interno, y la pelvis rotará en ese sentido también, se desplazará hacia adelante siguiendo la rotación de los segmentos inferiores. Con lo cual, el movimiento del pie se traduce en una cadena en sentido ascendente hasta más arriba de la pelvis, pero simplemente vamos a seguir la explicación hasta la pelvis. Primero, esto es un concepto que es necesario para entender luego la repercusión que tiene global el mecanismo de Windlass, y quiero que esto quedara claro. Quiero también dejar claro las fases de la marcha que vimos ayer. Tenemos una fase inicial de respuesta a la carga, en la cual estamos absorbiendo energía. En marcha, cuando caminamos, chocamos con el talón y rodamos sobre el talón, era el rocker de talón que explicó ayer el otro compañero. Tenemos la fase de apoyo medio, donde todo el cuerpo avanza sobre el tobillo, rodando sobre la articulación del tobillo, es lo que llamamos el rocker de tobillo. Y en la fase de apoyo terminal se eleva el talón y estamos rodando sobre los metatarsianos, y en la preoscilación empezamos a rodar sobre el dedo, y sería ya el rocker digital, que sería el último de los rockers. Tenemos estas 4 fases de la marcha en la fase de apoyo, y luego veremos la repercusión que tiene el mecanismo de Windlass en cada una de estas fases. Vuelvo a repetir las mismas fases. Sería el rocker de talón, cuando rodamos sobre el talón, todo el cuerpo está rodando alrededor del talón. Rocker de tobillo, cuando todo el cuerpo está avanzando sobre el tobillo y el pie está completamente apoyado sobre el suelo. Y el rocker metatarsal, en el cual el talón se eleva y estamos rodando sobre los metatarsianos. Y por último, el rocker digital, en el cual ya existe un despegue y un cambio de peso, una traslación de peso de una pierna a la otra pierna, y estamos rodando sobre el dedo. Vemos las 4 fases. Y ahora vamos a ir a ver qué es el mecanismo de Windlass. El mecanismo de Windlass está descrito desde 1954 por Higgs, y nos dice que cuando realizamos una flexión dorsal del dedo, de la metatarso-falángica, vía a través de la fascia plantar, esa fascia plantar se tensa, y sabemos que la fascia plantar inserta en el calcáneo y va hasta la piel de la cara plantar de los dedos. Eso hace que los 2 pilares de los arcos, es decir, el calcáneo y el metatarsiano, se aproximen, y al aproximarse lo que hace el arco es elevarse. Cuando el arco se eleva, el pie prona o supina. Supina. ¿Y el astrágalo en qué sentido va? ¿Hacia dentro o hacia afuera? ¿Hacia medial o hacia lateral? Hacia lateral. ¿Y la tibia hacia dónde rotará? Externo. ¿Y el fémur? Externo. ¿Sí? Y la pelvis se irá hacia atrás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese es el mecanismo de Windlass,
en el cual cuando hacemos una flexión dorsal, repito, se eleva el arco, los metatarsianos, el metatarsiano primero principalmente plantar flexiona y se produce una supinación del retropié y una rotación ascendente hasta la pelvis. Vamos a ver cómo se mueve la metatarsofalangica a lo largo de las fases de la marcha y vamos a intentar entender el mecanismo de Windlass que describe Hicks en las diferentes fases de la marcha. Cuando contactamos con el suelo, la metatarsofalangica tiene una flexión dorsal de en torno a 17-20 grados y cuando trasladamos el peso, esa flexión dorsal está provocada por el mecanismo activo del extensor largo del hallux y cuando apoyamos el peso vemos que se produce una flexión plantar hasta que el metatarsiano, o sea, hasta que la falange queda apoyada sobre el suelo. Estaríamos en una fase en la que en el apoyo medio la falange está apoyada sobre el suelo y conforme se empieza a levantar el talón se produce una flexión dorsal metatarsofalángica, que es lo que tradicionalmente se conocía como el mecanismo de Windlass. Y luego durante la fase de oscilación, esta es la fase de oscilación, vemos como otra vez el extensor largo del hallux vuelve a elevar, hacer una dorsiflexión activa de la metatarsofalangica, haciendo el mecanismo de Windlass activo. Durante esta fase, lo vamos a ver mejor en la explicación, se produce lo que se conoce el mecanismo de Windlass inverso. El mecanismo de Windlass inverso es el fenómeno opuesto al mecanismo de Windlass. Es decir, si cuando hago una flexión dorsal de la metatarsofalangica se produce una elevación del arco, cuando yo desciendo el arco, ¿qué es lo que se producirá en la metatarsofalangica? Una flexión plantar. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces cuando encontramos pies pronados o con arcos descendidos, nos encontramos que la metatarsofalangica está bloqueada y no tiene rango de flexión dorsal, por el mecanismo de Windlass inverso. Y ahora vamos a ver cómo funciona en cada una de las fases. Vamos a tener tres fases, ¿vale? En cada uno de los tres mecanismos de Windlass que hemos visto: mecanismo de Windlass activo, mecanismo de Windlass inverso y mecanismo de Windlass pasivo. Vamos a ir a cada uno de ellos. El mecanismo de Windlass activo está provocado por el extensor largo del hallux. Cuando el extensor largo del hallux se activa, hace una flexión dorsal metatarsofalangica, aproxima los dos pilares, calcáneo y metatarsiano, el metatarsiano se verticaliza, el calcáneo se verticaliza, el arco se eleva y el retropié supina. Hacia arriba, tibia, fémur, pelvis rotarán en el sentido lateral. Este sería el mecanismo de Windlass activo. ¿Vale? Lo vemos aquí funcionando. Fíjense cómo cuando hago una flexión dorsal de la metatarsofalangica, el arco se eleva. Aquí he tomado de referencia, he puesto la interfalángica, la metatarsofalangica, el tubérculo del escafoides y un punto central del calcáneo, ¿vale? Para que vean el ejemplo. Ese sería el mecanismo de Windlass descrito. Tradicionalmente se describía como un mecanismo pasivo, en el cual luego lo veremos en la siguiente fase. ¿Vale? Mecanismo de Windlass activo. Cuando contactamos con el talón en el suelo, hemos visto que la metatarsofalangica está en extensión. ¿Eso qué es lo que produce? Produce una tensión sobre la fascia, eleva el arco y supina el retropié. Ya sabemos, por lo tanto, que cuando contactamos con el pie en el suelo, debe existir esta flexión dorsal metatarsofalangica, el arco debe estar elevado y el pie debe estar supinado. Si se acuerdan, ayer la charla de Bernardino también nos comentaba que el pie, como los corredores, chocaban en supinación, si se acuerdan, ¿vale? Es por activación de este mecanismo, luego lo veremos en un vídeo. Vemos cómo el pie va cayendo, este sería el mecanismo de Windlass activo, ¿vale? El arco se mantiene elevado por la acción del extensor largo del hallux. Vemos aquí cómo el arco se mantiene elevado durante todo el descenso por la activación del extensor largo del hallux. ¿Vale? Ahora vamos a ver el mecanismo de Windlass inverso. En el mecanismo de Windlass inverso hemos dicho que si el arco baja, ¿qué es lo que le ocurre a la metatarsofalangica? Plantar flexiona. Con lo cual, cuando llegue el peso a través de la tibia, ese arco va a descender porque va a recibir el peso del paciente y va a producir un descenso del arco, una horizontalización del calcáneo, una plantar flexión de la metatarsofalangica y una pronación del retropié. Eso se produce simplemente por la acción del peso sobre el pie. Tensa la fascia y plantar flexiona. Vamos a ver. Esto es lo que se produce. Al caer el peso a través de la tibia, desciende el arco y eso hace que mi dedo descienda inmediatamente por la tensión de la fascia. Vemos el mecanismo. Cuando recibe el peso estaríamos ahora haciendo el rocker de tobillo.
vemos como al caer el arco, plantar flexión a la metatarsofalangica. ¿Qué es lo que ocurriría, os pregunto, si tuviéramos un pie excesivamente pronado o con un arco muy descendido? ¿Pensáis que el dedo puede atravesar el suelo? No. Entonces, ¿qué es lo que se producirá? Una gran presión entre la interfalángica y el suelo. Esos son esos pacientes que muchas veces os vienen con el callito en la interfalángica, ¿vale? Sabemos que este mecanismo se produce cuando tenemos exceso de pronación, tenemos un exceso de presión en esa fase, ¿vale? Fíjense, vamos a ver, voy a parar el vídeo un segundito, es un vídeo a alta velocidad. Fíjense cómo el paciente lleva el dedo elevado, ¿ves? Eso es la punta del hallux, haciendo una flexión dorsal, y fíjense cómo en cuanto carga el peso, el dedo baja. Vamos a repetirlo. ¿Ven cómo desaparece el dedo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando recibe el peso el arco baja y el dedo tiene que plantar flexionar y baja hacia el suelo. Y aquí estamos viendo también cómo el mecanismo de Windlass activo, cómo llega en flexión dorsal para elevar ese arco antes de contactar con el suelo. Y ahora vamos por último a la última fase del mecanismo de Windlass, que es el mecanismo de Windlass que pasivo lo tendrá que poner entre comillas, porque obviamente no es nada pasivo. Pero le llamamos mecanismo de Windlass pasivo porque ahora aquí no trabajan los extensores del hallux, sino ahora lo que se produce es una elevación en la fase propulsiva por la tensión generada por el tendón de Aquiles, se eleva el talón y por lo tanto se produce una flexión dorsal pasiva de la metatarsofalangica y eso vuelve a elevar el arco, aumenta la tensión en la fascia y produce una supinación. En esa fase propulsiva debe existir este mecanismo de Windlass. ¿Qué quiero decir? Ahora os voy a poner un ejemplo de una paciente con una alteración. Este mecanismo de Windlass nos asegura que la elevación del arco y supinación del retropié va a rotar hacia afuera la rodilla y va a rotar hacia afuera el fémur y va a llevar mi pelvis hacia atrás, favoreciendo la disociación de cintura escapular y pélvica. Sería este el mecanismo y ahora lo vemos en el arco. La elevación, la dorsiflexión produce una elevación de ese arco, ¿vale? Vemos, este es un corredor y vean la propulsión y vean cómo se produce esa resupinación en la fase final, ¿lo ven? Que es un gesto brusco hacia afuera del talón, ¿vale? ¿Se aprecia? ¿Sí? Muy bien. Pues esto es necesario que ocurra tanto cuando andamos como cuando corremos. Y ya en el momento que despega volvemos a activar el extensor largo de la luz para volver a la fase del mecanismo de Windlass activo, que sería el inicio otra vez de la charla, y no voy a empezar porque se me está acabando el tiempo. Fíjense que necesitamos... ¿Cómo explorar esto? Necesitamos explorar al paciente en descarga y en carga. Necesitamos ver cómo se comporta la metatarsofalangica cuando el paciente no tiene carga y cuando el paciente tiene carga. Fíjense, en este estudio vemos cómo llega a existir una flexión dorsal máxima de en torno a 67 grados. Esos son unos grados bastante elevados de flexión dorsal. ¿Cómo exploramos esto en descarga y en carga? Vamos a medir el rango de movimiento que tiene la articulación con el paciente en la camilla y luego podemos hacer una presión simulada sobre el primer metatarsiano o medirlo en bipedestación y ver el rango que tiene. Si el rango es superior a 65 grados, aunque habría ahí seguro que el profesor Bernardino nos ajustaría más los grados que tiene que tener de flexión dorsal la metatarsofalangica, pero para mí si está entre 45 y 65 grados, logramos una dorsiflexión suficiente para propulsar. Si tanto en descarga como en carga tenemos ese rango, hablamos de que la metatarsofalangica sería una metatarsofalangica normal. Cuando en descarga el rango es normal, pero cuando lo ponemos en carga la tensión de la fascia hace que no haya una flexión dorsal metatarsofalangica, hablamos de una luz limitus funcional. Cuando hay restricciones, tanto en descarga como en carga, hablamos de alus limitus o alus rigidus en función del rango de movimiento de esa articulación. Este sería uno de los test que a mí personalmente me gusta mucho, en el cual realizamos una flexión dorsal de la metatarsofalangica y valoramos no solo el rango que existe de movimiento, sino también qué efecto genera. Estamos testando el mecanismo de Windlass, por lo tanto, con esta flexión dorsal debería de existir una elevación del arco y una supinación del retropié. Si yo cuando hago la flexión dorsal de la metatarsofalangica no logro generar esa elevación del arco y no logro hacer una supinación del retropié, entiendo que la fascia es insuficiente para generar ese movimiento.
y por lo tanto necesita elementos auxiliares para poder hacerlo. Véase tibial posterior, cualquier rotador externo de cadera, ¿vale? Otros supinadores accesorios a la fascia plantar. Este sería el test. Fíjense como cuando hago una flexión dorsal el arco se eleva y el retropié supina, y cuando baja el dedo el pie vuelve otra vez a pronar. Ese sería el test básicamente, ¿vale? Y lo que valoramos es que esto se produzca y el rango que tenemos de flexión dorsal. Esto lo podemos evaluar con baropodografía y encontramos, sobre todo en la fase propulsiva, muchas alteraciones donde la presión se traslada a la interfalángica. Fíjense como aquí el dedo tiene casi tanta presión o más que el metatarsiano. Y obviamente la estructura ósea de un metatarsiano y la estructura ósea de una falange son muy diferentes. Me imagino que porque el metatarsiano estará diseñado para soportar cargas y probablemente la falange no tenga que soportar las mismas cargas que el metatarsiano. A ver, fíjense en este estudio cómo vemos que hay tanta presión en la interfalángica como en el primer metatarsiano. Os voy a poner un caso clínico de una paciente que acude a la consulta con un dolor, tenía dolor en la rodilla, tenía un annus limitus funcional, el rango de movimiento en descarga era normal, había un rango suficiente, pero cuando el paciente se ponía de pie era hiperlaxa, el arco colapsaba y el pie se quedaba clavado contra el suelo. El primer metatarsiano se elevaba, lo cual dificulta, al elevarse el primer metatarsiano, dificulta que la falange sea capaz de sobrepasar al metatarsiano y por lo tanto limita esa flexión dorsal. Y vamos a ver los vídeos de esta paciente. Quiero que se fijen aquí como en la fase propulsiva, fíjense la pronación existente en esa fase y cómo cuando vamos a la fase propulsiva el talón no llega a corregir del todo. ¿Qué quiere decir? Que ese mecanismo de Whiplash no llega a producirse de manera completa y por lo tanto está haciendo una propulsión en pronación. Vemos cómo esta es la pronación en descarga. Podemos ver que ocurre exactamente lo mismo en el pie descalzo, como está propulsando y el pie continúa en pronación. Y en la visión lateral me gustaría que vieran cómo hay un colapso también del medio pie, ¿vale? O sea, está despegando con el medio pie, con una dorsiflexión pronunciada del medio pie. Bueno, este es el final. Les he presentado qué importancia y qué repercusión tiene la metatarso-falángica sobre el resto de funcionamiento del cuerpo, cómo ese mecanismo de Whiplash, que tradicionalmente está descrito en la fase de propulsión, también tiene que ver en la fase de frenado y en la fase de apoyo medio, ¿vale? Como un control de la pronación. Y nada, me gustaría presentarles mi ciudad. Yo soy de Zaragoza, de España. Es una ciudad muy desconocida por aquí, pero es una ciudad muy bonita. En ella está la Virgen del Pilar, que es la madre de la hispanidad, y tenemos en la Plaza del Pilar, que esta es la Basílica del Pilar, tenemos una fuente con la forma de Latinoamérica, porque os consideramos a todos hermanos allí, y están todas las banderas de los países de Latinoamérica en la Basílica y en la plaza. Entonces seréis siempre bienvenidos. La festividad es el 12 de octubre, podéis venir cuando quieras, y ese día se ofrece a la Virgen, más de 600.000 personas ponen flores a la Virgen y se hace una pirámide de flores con la Virgen arriba, es muy bonito, toda la plaza. Se come estupendamente ternasco, tapas. Tenemos un castillo mozárabe que luego fue sede de los Reyes Católicos, del Palacio de la Jafería, y tenemos también muchas ruinas romanas, así que hay mucha historia y muchas cosas que ver y disfrutar allí. Están todos invitados. Y bueno, vuelvo a repetir, con perdón, soy de la Universidad San Jorge, ¿vale? De Zaragoza, Villanueva. Y bueno, trabajo en un laboratorio de biomecánica y es mi pasión, lo que me gusta. Espero que les haya gustado la presentación y espero vernos próximamente por aquí o por España. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿eso es que ha quedado claro o que no habéis entendido nada? Son las dos opciones que suele haber. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Luis Enrique Roche por su ponencia. Muchas gracias por estar aquí 2 días ya. Muchas gracias, y a nombre de Ortopod México le entregamos un reconocimiento y lo invitamos a seguir viniendo.
también segunda ponencia. Él es podólogo, es doctor en medicina podiátrica, podólogo de la Real Federación Española de Atletismo, miembro de honor del Colegio de Médicos de Cauca, Colombia, y de nombre, doctor, muchas